tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a los coordinadores del curso. Yo soy Alfredo Vidal, soy cardiólogo del Hospital Rafael Méndez de Lorca y también trabajo en la unidad de rehabilitación cardíaca de Ibermundo-Amur. Por tanto, estoy viendo pacientes todos los días en incapacidad laboral temporal por un síndrome coronario agudo y en estos 20 minutos voy a tratar de daros las herramientas y los factores en los que nos basamos pues, para tratar de planificar una reincorporación laboral adecuada en este tipo de pacientes. Empezar recordando que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de primera magnitud, no solamente como primera causa de mortalidad en el mundo occidental, sino también de gasto sanitario. Cuando nos centramos en la mortalidad en una edad laboral, constituye la tercera causa de muerte entre los 15 y 44 años, pasando a ser la primera causa ya a partir de los 45 años. Y no solamente esto, sino que también, y lo que nos lleva aquí el tema, es una causa frecuente de incapacidad laboral solamente después de la lumbalgia y de la depresión, constituyendo aproximadamente unas 23.000 bajas anuales por este motivo. Ya entrando en el meollo de la cuestión, cuando vamos a valorar desde un punto de vista funcional un paciente que está en incapacidad laboral, pues tendremos que tener en cuenta tres factores. Por un lado, la enfermedad o lesión que presenta el paciente, en este caso una enfermedad cardiovascular y en concreto un síndrome coronario agudo, aunque como ahora veremos pues hay diferentes factores que lo van a hacer diferente de un paciente a otro. Por otro lado, el puesto laboral del propio trabajador, que bueno, hay determinados trabajos que son más conocidos, otros menos, ahora veremos qué herramientas disponemos para conocerlo en más profundidad. Y finalmente, valorar al trabajador como un conjunto y sobre todo la actitud que tiene el propio trabajador hacia su enfermedad y hacia su actividad laboral en sí. Centrándonos en la valoración del puesto de trabajo, bueno, pues como decía, hay unos que son más conocidos, disponemos de diferentes herramientas para saber lo que se hace exactamente en ese puesto y si el paciente podría estar capacitado para su realización. Y deberemos recabar información en algunos casos pues, relativa a las competencias y las tareas que va a realizar. Tenemos que ser capaces de identificar los requerimientos profesionales, sobre todo desde el punto de vista físico, y deberemos obtener información sobre los posibles riesgos derivados de la actividad laboral. Las herramientas que disponemos son variadas, pues desde una entrevista con el paciente y que nos explique a lo que se dedica, hasta podríamos llegar a la realización de un profesiograma en el que un inspector pues acude al puesto de trabajo y ve lo que hace en su día a día. De todas formas, lo más sencillo suele ser acudir a esta guía de valoración profesional que está publicado por el INS y todos tenemos acceso a ella pues, buscándolo en Google. Aquí vienen reflejadas todas las profesiones que hay. Hay unas fichas para cada una de ellas en la que aquí he puesto un ejemplo, profesión de médico de familia, en la que por un lado se informa de las competencias y tareas que llevan a cabo en esta profesión. También se informa, y lo que es más importante para nosotros, los requerimientos que va a tener esta profesión, tanto desde un punto de vista de la carga física, bueno, como veis, carga biomecánica, manejo de cargas, trabajo de precisión, el tiempo que se está sentado, el tiempo que se está de pie, la carga mental que supone. Bueno, son muchos factores, pero lo más importante desde el punto de vista de la patología cardíaca va a ser la carga física y el manejo de cargas. Como se ve, esto se gradúa en 4 puntos, desde el 1, que sería la realización de actividad más leve en ese requerimiento, a 4, que sería el máximo grado de actividad. Al correlacionar estos 4 grados con el consumo energético que supone, pues vemos que el grado 1 se corresponde con un gasto metabólico bajo y equivaldría, como veremos a continuación, al consumo de máximo 4 METs en la prueba de esfuerzo. Como ejemplo, este tipo de trabajo pues sería la realización de tareas administrativas. Pasaríamos por el grado 2, que supondría un consumo metabólico moderado, como podría ser pues, trabajo de hostelería, pasando por el grado 3 hasta el 4, que ya supone un gasto muy elevado metabólico, y como ejemplo de profesión pues, tendríamos la de carga y descarga. Esto en cuanto a la carga física que supone esa actividad laboral, hablando del manejo de cargas, de trabajos que consisten en coger peso, pues también se gradúa en los mismos puntos, desde
coger en función de la cantidad de peso que vaya a coger al paciente y el porcentaje de tiempo que vaya a dedicarse a esa actividad. Y finalmente, a la hora de valorar la profesión del paciente, pues tenemos que tener en cuenta los posibles riesgos derivados de su actividad y que podrían entrar en controversia con la patología del paciente. Siguiendo con el ejemplo del médico de familia, pues vemos que pueden estar expuestos a sustancias, agentes biológicos o al manejar herramientas con elementos cortantes o punzantes, pues sería otro de los riesgos en este caso. Una vez que hemos valorado la actividad laboral del paciente, debemos valorar lo que es la patología, la propia patología del paciente, la cardiopatía, en este caso el síndrome coronario agudo. Y esto lo vamos a poder hacer con unas herramientas muy básicas. Solamente con una historia clínica, una adecuada exploración física y unas exploraciones complementarias muy básicas, un electrocardiograma que todos vamos a tener disponible y también la posible realización de una eco y una ergometría, podremos valorar a este paciente. Recordar que con el ecocardiograma podremos obtener información relativa a las dimensiones de las cámaras, a la contractilidad, cómo está la fracción de eyección, si está conservada, si se ha deprimido después del infarto, si hay alguna valvulopatía asociada y si ha presentado alguna complicación mecánica a consecuencia del infarto. Referente a la ergometría, es la prueba más útil para valorar la capacidad laboral, no solamente porque vamos a poder ver la capacidad funcional que tiene el paciente, sino también porque vamos a detectar la posible aparición de arritmias con el esfuerzo o la posible aparición de isquemia. Y como decía, a la hora de ver su capacidad funcional nos va a dar un valor muy importante que son los METs que es capaz de realizar el paciente. Aclarar que cuando vamos a corresponder los METs en la prueba de esfuerzo con lo que nos aporten las tablas de trabajo, tendríamos que restarle entre un 30 y un 40% del valor que nos dice la prueba de esfuerzo para trabajos que supongan un horario de 7 u 8 horas, como suele ser lo habitual. Finalmente, bueno, teniendo ya en cuenta todas las pruebas que le hemos hecho y la valoración del paciente, pues vamos a poder concluir con una serie de factores que van a influir en el pronóstico y en la capacidad funcional del paciente. Lo más importante van a ser la función cardíaca, si tiene una fracción de eyección conservada, si está deprimida, si tiene alteraciones segmentarias de la contractilidad, cómo está la capacidad funcional del paciente, saber la extensión de la enfermedad coronaria, eso lo veremos bueno, con el informe de alta del paciente cuando se le haya hecho su cateterismo, veremos si tiene un vaso afectado, si tiene 3, si ha quedado con isquemia, si se ha podido revascularizar completamente y de qué tipo se ha hecho la revascularización. Y ya teniendo en cuenta todos estos factores, pues al propio paciente, desde el punto de vista de su cardiopatía, también lo vamos a poder graduar en 4 grados, bueno, en este caso en 5 grados funcionales, de 0 a 4, teniendo en cuenta pues la clase funcional en la que se encuentre, el resultado de la ergometría, el resultado del ecocardio, la respuesta al tratamiento y determinadas situaciones específicas. La mayoría de pacientes que vamos a ver en la consulta y que están en edad laboral, pues los vamos a encontrar en un grado 1 o grado 2. Un grado 1, como veis, sería pues un paciente que se encuentra en clase funcional 1 con una buena prueba de esfuerzo que puede hacer en torno a 10 a 12 METs, con un ecocardio con un ventrículo izquierdo no dilatado y fracción de eyección normal y con una buena respuesta al tratamiento sin sintomatología con el mismo. Y una vez que tenemos ya todas estas herramientas, que hemos hecho una valoración funcional del paciente, pues tenemos que planificar esta reincorporación laboral. Está claro que cada paciente es un mundo que va a ser diferente según cómo haya quedado su corazón, según cómo el tipo de trabajo que tenga, pero aquí he puesto una estimación de qué sería lo adecuado y lo esperable según el tipo de patología que presente. Tras un síndrome coronario agudo, generalmente suele estar en condiciones, y estoy diciendo que estoy generalizando seguramente sin tener que hacerlo, podría estar en condiciones entre 4 y 12 semanas, posiblemente más cerca de las 12 semanas que de las 4. Tras una angioplastia coronaria programada, fuera del seno de un síndrome coronario agudo, posiblemente la recuperación podría estar en 4 semanas. Tras una cirugía coronaria, aquí he puesto 3-4 meses, estoy pensando que se le ha hecho
un acceso mínimamente invasivo, porque lo que más suele limitar en estos casos es la esternotomía media, si no posiblemente se podría ir en torno a 6 meses. Y tras un trasplante cardíaco como tratamiento excepcional de la cardiopatía isquémica, pues en torno a 6-12 meses. La tabla que se ve debajo son unos puntos a tener en cuenta que, si bien no es condición indispensable, sí habrá que recomendar en pacientes que hayan sufrido un síndrome coronario agudo que eviten en la medida de lo posible pues, los cambios de turnos en su trabajo, los horarios nocturnos, horarios muy prolongados, una exposición al frío, la realización de esfuerzos violentos y bueno, presentar o trabajar en posiciones en puestos de gran estrés o responsabilidad sobre terceros. Quería dar 2 pinceladas, aunque ya se ha hablado más ampliamente al principio de la jornada, pero bueno, 2 pinceladas sobre la rehabilitación cardíaca. Está recomendada por las guías europeas en todos los pacientes que han sufrido un infarto, y no solamente porque ha demostrado una disminución de la mortalidad y de la rehospitalización tras el IAN, sino porque se ha demostrado que la recuperación de la capacidad funcional, la percepción del control emocional y la capacidad física va mejorando, lo que va a repercutir positivamente sobre la reincorporación laboral. Y de hecho se ha demostrado que constituye un beneficio económico importante que podría ser aproximadamente en torno a 30.000 euros por paciente en el primer año y en torno a 14.500 a partir del segundo. Quería poner un ejemplo de un caso clínico para ejemplificar todo esto. Es un caso clínico real que tuvimos hace un tiempo en la consulta. Es un varón de 44 años, diabético y fumador, que trabaja como peón de almacén e ingresa por un infarto anterior de 3 horas de evolución. Se realiza una angioplastia primaria con estenosis crítica en la descendente anterior, que se revasculariza con un stent, y al alta queda con una fracción de eyección deprimida de un 42%. Se va a casa con el tratamiento habitual en estos casos y es valorado en la mutua a las 4 semanas. El paciente dice que no se le dio ningún tipo de recomendación respecto al ejercicio físico, que por miedo apenas ha salido de casa, que tiene molestias torácicas atípicas, continúa fumando y en esta situación vemos que claramente el paciente todavía no se encuentra en condiciones para reincorporarse al mundo laboral. Cuando analizamos su posición, su puesto laboral, vemos que tiene unos requerimientos elevados, tanto de carga física como de manejo de cargas, grado 3/4, lo que equivaldría, como he dicho, pues a un consumo, a un trabajo de unos 9 a 12 meses. Este paciente ha pasado 4 semanas desde que tuvo el infarto y se le propone empezar un programa de rehabilitación cardíaca. Se le realiza una ergometría pre-rehabilitación cardíaca con el resultado que vemos en la pantalla y comienza el programa con una duración de 8 semanas, unas 2 sesiones por semana. Finalmente se le vuelve a realizar una ergometría post-rehabilitación cardíaca en el que se ve que tiene una mejoría significativa de su funcional con un tiempo que ha pasado a 13 minutos del protocolo de Bruce y una carga de 15 MES, además del beneficio que supone, pues como ya se ha comentado anteriormente, psicológico y social, el programa de rehabilitación cardíaca. Refiriéndonos a la tabla que se anteriormente, pues este paciente habría pasado a un grado 1 funcional y por lo tanto el paciente estaría en condiciones de reincorporarse a su puesto laboral. Hay muchos trabajos que evalúan el impacto de la cardiopatía isquémica en la reincorporación laboral, qué factores hay que tener más en cuenta, cuáles menos. Este es uno de los más completos, que es de 2015. Y aquí se valoraron pacientes que tenían, no sé si se ve muy bien, pero pacientes que habían sufrido un síndrome coronario agudo y se vio qué factores influían en una reincorporación más precoz o un mantenimiento de una incapacidad del paciente. Se tuvieron en cuenta los factores propios del paciente, como es el sexo, la edad, factores derivados de la enfermedad del paciente, si había sido un infarto, si había sido una angina sin infarto, el número de vasos afectados, el tipo de revascularización que se le había realizado y la fracción de eyección que se le había quedado. Y finalmente también se tuvieron, en la tabla de la derecha, en cuenta unos factores del propio trabajo, como es el régimen laboral en el que estaba el paciente, si era autónomo o trabajaba por cuenta ajena,
el tipo de contingencia en la que estaba, la base reguladora, el tipo de trabajo, si era de manual o intelectual, o como suelen decir, de cuello azul o cuello blanco, y la ocupación laboral que desempeñaba. Y teniendo en cuenta todo esto, se vio que uno de los factores más importantes era la edad del paciente, de forma que a menor edad, mayor tasa de reincorporación, y conforme iba avanzando la edad del paciente, esta tasa de reincorporación era menor y había más incapacidades permanentes. Otro de los factores que había que tener en cuenta era la fracción de eyección, muy importante. La fracción de eyección es un marcador pronóstico y que también va a predecir el tipo de reincorporación que va o si la va a tener o no, en función de si tiene una fracción de eyección conservada o no. El tipo de rehospitalización que se le ha realizado, esto parece algo obvio, no es lo mismo, no es la misma recuperación en pacientes que se le realizó una angioplastia que los que se le ha realizado una cirugía de rehospitalización coronaria. Y luego también llama la atención otros factores que en principio no tendrían por qué tener tanta importancia, pero sí se vieron que tenían su peso, como era que el tipo de contingencia que tenía, si es contingencia profesional, pues solían haber más incapacidades permanentes, también si es autónomo, trabajador por cuenta ajena, más incapacidades en aquellos que trabajan por cuenta ajena, y la base reguladora que tenía el paciente. A mayor base reguladora, mayor tasa de reincorporación laboral. Cuando se analizaba estos resultados por provincias, se ve que Murcia es una de las... Bueno, estos son resultados que tienen ya unos años, hasta 2015. Murcia es una de las provincias que tiene una tasa menor de reincorporación laboral tras un infarto, junto con Asturias y Andalucía. Cuando se veía el porqué de este resultado, bueno, pues la clave estaba en el tipo de trabajo que se desempeña. Tanto en Andalucía como en Murcia, pues con mucha frecuencia el trabajador se dedica al sector agrónomo, a la construcción, y en Asturias, que también es de los más bajos, sobre todo estaba el sector de la minería, que tenía un papel importante en este tipo de pacientes. También es cierto que la evolución a lo largo de los años en cuanto a la incorporación laboral ha ido aumentando y actualmente pues está en torno por encima de un 80%. Esto es otro estudio, solamente a título de ejemplo, decir que cuando se valoraba si la satisfacción que tiene el paciente en el trabajo, tanto a nivel general como con los compañeros y con los superiores, se vio que, bueno, esto está claro que hay pacientes que sí que puede influir, se vio en este estudio que no había una relación de la satisfacción con mayores o menores tasas de reincorporación laboral. Y finalmente decir dos palabras sobre la conducción de vehículos en pacientes cardiópatas. Nosotros sabemos que los accidentes de tráfico es una de las primeras causas de mortalidad en la población joven. Datos de 2016 son pues casi 1.900 muertes y más de 140.000 heridos, pero cuando se estudian las causas que han producido estos accidentes con heridos, se ve que la indisposición por tener una enfermedad y eso suponer un despiste solamente causaba menos del 0,5% de los accidentes con heridos, suponiendo un riesgo relativo de 1,52 en pacientes con cardiopatía isquémica, que llegaría a un riesgo relativo por encima de 2 en aquellos con enfermedades mentales. A la hora de valorar un paciente con cardiopatía, bueno, de cualquier tipo, a la hora de conducir un vehículo, pues es un tema complejo porque hay que poner en la balanza pues la integridad propia y la seguridad colectiva cuando el paciente va a estar en la carretera, pero por otro lado la conducción es una parte fundamental de la rehabilitación social y laboral del paciente. Hay que tener en cuenta que la conducción no supone un esfuerzo físico importante, aproximadamente un consumo de 1 o 2 METs para un automóvil y de 3,5 a 4 para un camión o autobús. Y bueno, por tanto, solamente van a estar limitados pacientes que tengan síntomas en reposo o a mínimos esfuerzos. El riesgo de la conducción de vehículos en este tipo de pacientes va a estar en la posible aparición de arritmias y síncope, lo que llevaría una distracción al volante. Bueno, teniendo todo esto, hay un reglamento general de conductores en la que van a hacer una estimación del riesgo de daños, teniendo en cuenta, como digo, el tiempo que el paciente puede estar al volante, el tipo de vehículo que va a llevar, el riesgo de incapacidad súbita y la probabilidad de que ésta resulte en daño.
Aquí tenemos, como digo, el Reglamento General de Conductores. Esta es una publicación de hace un año, de abril de 2018, que se ha actualizado. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, aquí se está recuadrado con el recuadro rojo lo que es la enfermedad arterial coronaria y podemos diferenciar el grupo 1 del grupo 2 de conductores. El grupo 1 básicamente sería pues que tiene el carnet tipo B y similares, el que utiliza pues el paciente para su conducción particular, y el grupo 2 pues suelen ser carnet ya para conducción profesional. Tener en cuenta que obviamente se es más exigente para la renovación del carnet o para dar recomendaciones en la conducción en aquellos del grupo 2, de forma que se va a exigir en este grupo, tras haber pasado un síndrome coronario agudo, que tengan una prueba de esfuerzo que sea negativa y que tenga una fracción de eyección mayor del 40%, cosa que no se exige para los del grupo 1. El tiempo recomendado de no conducir en el grupo 1 va a ser 3 semanas tras un síndrome coronario agudo y se ampliará a 6 semanas en el caso que sea conductor profesional, teniendo en cuenta que, bueno, esta particularidad de la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma necesario. Eso en cuanto al síndrome coronario agudo. También hay información relativa a la angina estable, a la cirugía de reorganización coronaria y a una intervención coronaria percutánea programada, que bueno, todos tenían acceso a este material en internet, y simplemente saber pues la diferencia que puede haber entre un grupo y otro. Y creo que